Odié a mi padre durante 20 años. Creí que nos había abandonado. Creí que nunca le importamos. El día que murió mi madre, encontré una caja escondida en su closet. Dentro había decenas de cartas, todas de él, escritas año tras año, y ninguna llegó a mis manos. Mi padre todavía vive, y hasta ese día yo creía que era un hombre que nunca nos quiso. Crecer sin padre tiene un sabor específico. No es tristeza todo el tiempo. Son momentos, como el día del padre en la escuela. Los partidos de fútbol donde miraba las gradas y veía a los demás papás. Yo miraba también, pero no había nadie a quien buscar. Mi madre me dijo desde pequeño que mi padre nos había abandonado, que eligió otra vida, que nunca mandó dinero, que nunca preguntó por nosotros. Mi padrastro lo confirmaba cada vez que podía. No les cuestioné nada. ¿Por qué iba a hacerlo? Eran los adultos, eran los que sabían, y todo lo que veía confirmaba lo que me decían. Un hombre que no llamaba, que no aparecía, que no existía. El odio llegó lento. Cada cumpleaños sin una llamada, cada logro que celebré solo, cada pregunta sobre mi padre fue construyendo una versión de él en mi cabeza. Una versión que yo nunca cuestioné. Hubo una vez, tenía como 14 años, que lo vi desde lejos. Estaba parado en una esquina. Me miró, yo lo reconocí, y me crucé de acera. No lo saludé, no lo miré de vuelta. Seguí caminando como si no lo hubiera visto. Me hice solo, estudié solo, construí lo que tengo con mis propias manos. Tuve hijos, y en cada cosa que logré había una sombra que no desaparecía, la de un hombre que creí que nunca le importé. Lo que no sabía era que mi madre había guardado algo durante 20 años, y que guardarlo fue su manera de no poder olvidarlo del todo. La noche del entierro de mi madre quedé solo en su casa. Empecé a vaciarla. No buscaba nada, solo ordenaba. La caja estaba detrás de unas cobijas viejas. La saqué sin saber qué era. La puse sobre la cama y la abrí. El primer sobre tenía mi nombre, el segundo también, el tercero también. Todos tenían mi nombre. La primera carta era de hace 20 años. La abrí con cuidado. Era la letra de un hombre que no conocía, pero que me llamaba por mi nombre, que me preguntaba cómo estaba, que decía que pensaba en mí. Había una carta por año, algunas por cumpleaños, una el día que me gradué de la secundaria. Mi padre sabía la fecha, alguien le había dicho, o la había buscado solo. No eran cartas de reclamo, no pedían nada, no se quejaban, solo contaban cómo estaba él, qué había hecho, que esperaba que algún día yo quisiera escucharlo. La última carta era de hace 3 meses. La fecha estaba ahí, reciente. Mi padre seguía escribiendo. Mi padre seguía vivo. Esa noche no dormí, no por el dolor, sino porque había una pregunta que no podía sacarme de la cabeza. ¿Y ahora qué hago con esto? Fui al cementerio 3 días después. No llevé flores, solo fui. Me quedé parado frente a la tumba de mi madre sin saber qué decirle. Toda mi vida la había amado, y todo ese tiempo ella había guardado esa caja. Esperaba sentir rabia, pero no la sentí. Eso era lo más extraño. No pude enojarme con ella, porque la conocía. Sabía de qué estaba hecha mi madre, y entendí, sin querer entender, que lo que hizo no fue maldad. Fue miedo. Miedo de perderme a mí también si mi padre volvía. Miedo de que si él aparecía, ella sobrara. Ese miedo la hizo guardar las cartas, y ese mismo miedo nunca la dejó tirarlas. Me fui sin decir nada, pero antes de irme puse una mano sobre la lápida. Un momento, solo eso.
Esa tarde llegué a casa, abrí la última carta de mi padre, y en el remitente había una dirección. Tardé 2 semanas en decidirme. Solo tenía un nombre y una dirección en los sobres, una ciudad a 4 horas. Fui un sábado por la mañana, solo, sin decirle a nadie a dónde iba. Antes de llegar a esa ciudad, pasé a ver al tío más viejo de mi madre, el que siempre supo más de lo que dijo. Le pregunté por mi padre. Se quedó en silencio un momento y me dijo: tu papá era un hombre que nunca pedía nada para él, pero si alguien necesitaba algo, ahí estaba. No dijo más, no hizo falta. Llegué a la ciudad. La dirección del sobre me llevó a una colonia pequeña. Pregunté solo lo necesario. Toqué en la primera dirección. Nadie abrió. Me dijeron que se había mudado. Me dieron otra dirección. Seguí. Al final de esa tarde, llegué a una casa pequeña con una maceta en la entrada. La casa se veía habitada. Había una camioneta afuera. Y por primera vez en 20 años me pregunté algo que nunca había pensado. ¿Y si él ya no quería verme? Me quedé parado ahí un momento, con esa pregunta, sin respuesta, y antes de levantar la mano para tocar, me vino un recuerdo. Tenía 5 años. Mi padre llegaba a casa los martes. Siempre traía algo para mi abuela. Un pan, una fruta, cualquier cosa. Solo para que ella supiera que alguien pensó en ella ese día. Me había pasado la vida pensando que ese recuerdo era inventado, que lo había soñado. Pero no, era él. Siempre había sido él. Toqué la puerta y me quedé ahí un momento, sin saber si lo que estaba a punto de pasar me iba a devolver algo o si me iba a quitar lo poco que creía tener. Hubo pasos, la puerta se abrió. Era más viejo de lo que imaginaba, más pequeño, las manos arrugadas, el pelo completamente blanco. Me miró y tardó un segundo en entender quién era yo. Pero lo entendió. Sin que yo dijera nada, lo entendió. No supimos abrazarnos al principio. Nos dimos la mano como extraños, porque en cierta forma lo éramos. Me invitó a pasar. Hizo café. Hablamos de cosas pequeñas primero, del tiempo, de la ciudad, despacio, como quien entra a un cuarto oscuro y espera que los ojos se acostumbren. Estuvimos 2 horas. Al final, antes de que me fuera, me dijo una frase que cargo desde ese día. Nunca dejé de escribirte, nunca dejé de esperar, nunca dejé de quererte. 3 meses después lo presenté a mis hijos. El menor lo miró largo rato y le preguntó: ¿tú eres mi abuelo de verdad? Mi padre se agachó hasta su altura. Le dijo que sí, y en sus ojos vi algo que yo nunca le había visto. Algo que tal vez siempre tuvo, pero nunca tuvo a quien mostrárselo. Esa noche, después de que todos se fueron, mi hijo me preguntó: papá, ¿cómo era el abuelo cuando eras chico? Esta vez no me quedé sin palabras. Le dije: era un hombre que nunca se rindió, que amó sin pedir nada a cambio, que siguió aunque nadie lo viera. Mi hijo me miró y preguntó: ¿como tú, papá? Yo no respondí, solo le revolví el cabello. Odié a mi padre 20 años, y lo que más duele no es haber perdido ese tiempo. Lo que más duele es saber que él nunca dejó de quererme, ni un solo día.